Hola mis hermanos, qué bendición poder estar en este día en que el Señor ha resucitado, el día en que el Señor ha vencido a la muerte. Hoy es domingo, día del Señor. Esperemos en el amor de Cristo que ya hayas tenido la oportunidad, hermano, de poder ir a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Santa Misa. Si no has podido tener esa gracia de poder recibir la Eucaristía, recuerden que en algunos minutos, a las 6 de la tarde, vamos a tener una misa en el Newmont Center. Hoy, en esta bendita tarde en que el Señor nos regala un día más, vamos a dar inicio a su programa Cuido mi Fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que este es un programa, mis hermanos, donde compartimos la experiencia que el Señor nos ha regalado a diferentes hermanos de la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Como ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a otros hermanos que han estado ya con nosotros. Recuerden que el viernes pasado estuvo un invitado con nosotros que era el hermano Rogelio González, y que una vez más en este domingo que va a estar con nosotros compartiendo un tema que se llama el pecado y sus consecuencias. Entonces le damos la bienvenida al hermano Rogelio. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido una vez más a su programa Cuido mi Fe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues gracias una vez más, aquí estamos para dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho, de lo que se habló el viernes. Entonces hoy domingo, día del Señor, pues aquí estamos para completar de una vez el testimonio. Gracias hermano por estar aquí. Y vamos a dar inicio a esta enseñanza, a esta reflexión, el pecado y sus consecuencias. Pues antes que nada decir que el pecado, cierto que el pecado es todo lo que nos aparta de Dios. Como ustedes saben, el pecado es todo lo contrario a lo que Dios quiere para su vida, hermano que nos escucha. El pecado es aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Y como cada pecado trae una consecuencia, entonces es lo que nuestro hermano Rogelio González nos va a compartir en esta hermosa tarde, día del Señor. Pues sí, ¿no? Gracias, bonito. Entonces, pues más que nada explicar, ¿no? Explicar qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias, ¿no? El pecado, como decía bonito, no es todo lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? El pecado, recordemos que empezó en el paraíso, ¿verdad? En Génesis, si usted tiene la palabra de Dios, en Génesis 3:1-19 nos habla ahí que Satanás engaña a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, prometiéndoles que serían como Dios, ¿verdad? Desde allí empezó el pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el pecado, no? El pecado miente, roba, mata, ¿verdad? El pecado es también, otra cosa es intentar ser como Dios, ¿verdad? El pecado es también no creerle a Dios, ¿verdad? El pecado también es rebelión contra Dios. El pecado es esclavitud. Muchas veces el pecado nos esclaviza, ¿verdad? El pecado nos puede esclavizar. Y dice la palabra de Dios, ¿no? En San Juan 8:34, todo el que comete pecado se convierte en esclavo, ¿verdad? Entonces, el pecado es algo que nos aparta del camino de Dios. El pecado es algo que nos esclaviza, ¿verdad? Que nos empieza a gustar y el pecado se nos va haciendo ya rutina. Entonces, acuérdese que cada pecado trae su consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia que nosotros tenemos por el pecado? La consecuencia es de que la consecuencia que a nosotros nos hace del pecado es que puede dañar la relación, ¿verdad? Las consecuencias es daño de relación con Dios, con uno mismo, con los demás, viene siendo con familia, amigos, ministerio, sociedad y la creación, ¿verdad? Esa es la consecuencia. La consecuencia del pecado es algo que nos va haciendo una enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, es una consecuencia del pecado, que el pecado nos empieza a gustar a cada momento y nos empieza a esclavizar, ¿verdad? Entonces, el pecado, cuando uno anda en el pecado, muchas veces el pecado puede ser algo que nos empieza a gustar y nos empieza a tener una diferencia entre Dios, ¿ya? Sabemos que cada pecado que uno comete trae su consecuencia. Tarde o temprano tenemos una consecuencia que nos va a llevar, dice por ahí también San Pablo a los romanos, a la muerte. Entonces,
nosotros cuando andamos así en el pecado, muchas veces podemos cometer muchas cosas que no está bien a los ojos de Dios. Nosotros como seres humanos cometemos un pecado, nosotros hicimos un pecadito chiquito, ¿no? Y dice uno, no, pues es que cometió un pecado chiquito. No, pecado chiquito, pecado grande es pecado. Y eso significa ir al confesionario, confesarse con el sacerdote, saber que ahí está el sacerdote para nosotros confesar nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado y a través de la consecuencia, muchas veces nosotros buscamos una solución, ¿verdad? Como yo les contaba el viernes, ¿verdad? Un gran testimonio que tengo, lo he dado en retiros aquí en Logan y como les dije también fuera de Utah, en Nevada también, donde me han invitado a compartir el tema que me gusta mucho. El pecado es consecuencia del tema, porque yo me relaciono con ese tema, porque el pecado viene siendo lo que nos aparta de Dios. Y como yo les decía el viernes, yo muchas veces me aparté del camino de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre poner las cosas primero materiales y todo lo demás y después a Dios. Entonces, cuando yo empecé, cuando yo llegué aquí al estado de Utah, pues empecé a seguir mi vida, lo que es mi vida, todo lo que yo hacía en México y todo. Entonces aquí el pecado, las consecuencias, todo lo que yo fui agarrando, pues llegué a una cosa de que muchas veces empecé yo a escuchar, ¿no? Que por ahí te invitan a escuchar que escuches a un charlatán, o como ahorita está de moda todos los charlatanes, ¿no? Que salen y que si tú estás enfermo, que tienes alguna necesidad, tú corres con uno de ellos. Entonces eso es lo que en veces buscamos nosotros cuando tenemos alguna enfermedad o cuando tenemos algún pecado, alguna enfermedad, y nos queremos que nos cure, ¿no? Como seres humanos queremos que nos llegue la sanación, y lo que hacemos es de que acudimos con eso, ¿no? Yo les digo por experiencia, porque a mí no me van a engañar. Yo lo que les digo, lo que les he dicho, lo que les cuento en los retiros donde me inviten a dar el tema es porque yo lo he vivido. Eso es pura mentira de decir de que buscas una solución, y muchas veces el hombre lo que busca son soluciones falsas, caminos, lo que es huidas falsas, alcoholismo, drogadicción, pornografía, brujería, ¿verdad? Muchas veces buscamos eso, falsos mesianismo, materialismo, relacionismo sin fe, humanismo sin Dios, ¿verdad? Y la yoga, la meditación, ídolos engañosos, satanismo, ocultismo, brujería, poder, control mental, todo eso lo buscamos nosotros y buscamos una salida falsa, ¿verdad? Entonces yo anduve en todo eso. Yo pasé un tiempo en que pues que me pegó una enfermedad, ¿no? La neumonía, y pues yo cuidé al doctor, y pues me dieron una medicina que soy alérgico y que poco a poco me iba acabando. Entonces yo estuve a punto de morir, ¿no? Entonces, y yo lo que hacía de que no venía al doctor, sino que podía acudir a me dijeron que alguien me iba a limpiar y que estaba embrujado y que no sé qué. Ya ve, cuando uno está enfermo, estás en peligro. Tal vez tú que estás escuchándome, que tú sientes que tienes una enfermedad incurable, que no tiene solución, Dios es la única solución para nosotros, ¿verdad? Entonces, y yo me llegó la desesperación y acudí con todo eso. Yo no nomás aquí anduve en Utah, salí fuera de Utah, fui hasta California con uno de los mejores charlatanes que según me iba a curar de eso, y pues no. Lo único que te cura es el puro bolsillo, porque a mí, de eso de que te hacen limpias y de que te pasan el huevo y de que eso es pura mentira, mis hermanos. A mí, yo le digo porque yo lo experimenté, ¿verdad? Me pusieron en medio una bola de fuego alrededor y me prendían, y yo dije, me va a prender, pero no, ¿verdad? Puras cosas que tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? Que según te están limpiando y te están haciendo algo en tu cuerpo, y eso es pura mentira. Eso es de que buscas un camino falso a través de lo que tú tienes, entonces te alejas de Dios. Y ahí es que tenemos un problema, a través de nuestra enfermedad, que nosotros queremos que nos la curen, ¿verdad? Vamos con ellos y que dices, Él te va a curar y que Él te va a sanar. Y no es cierto, mis hermanos, el único que cura y que te puede sanar es Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios que yo pues le doy gracias a Dios, porque Él fue el que a mí me levantó, ¿verdad? Que como les digo, yo acudí a unos retiros y a través de la oración, ahí fue donde el Señor me sanó. Pero yo anduve en todas esas cosas. Yo sé que hay mucha gente que yo he escuchado en el radio, inclusive en el radio he escuchado que llaman y que tienen alguna enfermedad y que un problema y que no tiene solución y que no. Mira, mi hermano, la solución es solamente Dios.
el que tú le llames a alguien que te dé un consejo, el único que te puede dar un consejo es Dios. El único que te puede aconsejar es Dios. El único que te puede sanar es Dios. Ningún charlatán, porque la palabra de Dios en Deuteronomio también nos dice que no confiemos en nada. Eso es una abominación contra Dios. Escuchar todo eso que dicen, que las cartas, que el café y que no sé qué más. Eso yo lo pasé por todo eso y la verdad, en lugar de mejorarme, me empeoré, ¿verdad? Y a través de que un día un sacerdote fue a mi casa y me dio la comunión, a través de eso, como a las 2 semanas empecé yo a sentir alivio, y gracias a Dios, a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús fue lo que a mí me sanó. Pero muchas veces, como le digo, muchas veces la fe, si tú no tienes tu fe, si tienes poca fe y si no tienes nada de fe, mejor pídele a Dios que te aumente la fe. Si tú crees que Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer. Muchas veces en la hora santa también, la hora santa la tenemos cada primera semana del mes en la parroquia. Ahí ponle todas tus enfermedades, Señor, ponle toda tu familia y verás, y el Señor no te va a cobrar ningún 5. Miren, mis hermanos, yo pagué mucho dinero por limpias y por todo, y ¿sabe qué? Me limpiaron el puro bolsillo porque me dejaron igual. O sea, las enfermedades nunca me las quitaron. Pero eso es pura charlatanería, puro ocultismo, pura brujería. Eso no es cierto. Ustedes no se crean de nada de eso. Ustedes tal vez van a decir, no, pero es que el doctor no me encuentra nada y que tal vez él sí me va a sanar. Miren, hermano, si él que te va a sanar y él que te dice que te va a sanar, pero algo te va a quitar. El demonio, el otro, cuando te da algo te tiene que quitar. Yo no seas tú, sea tu familia, pero lo único que yo te digo, y que lo he experimentado y que lo he dado, como te digo, en muchos retiros, es esto. Y mucha gente ha reflexionado, no a través de lo que yo hablo, sino lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que ha hecho en mí, de lo que ha hecho en mi familia, pero a través de mi testimonio, mucha gente se ha liberado de muchas cosas, de que andan en brujerías y todo eso. Como te digo, muchos no lo han experimentado, pero te digo yo no vengo a mentirte. Yo lo que te digo es porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado y yo lo pasé en carne propia, y eso es pura charlatanería, puras cosas falsas. Tú no le creas a nadie, tú créele a Dios, ten confianza en Dios, porque Dios es el único que te puede dar este problema. Entonces, a través del pecado, acuérdate que todo pecado tiene su consecuencia. Si tú te gusta el alcohol, si tú te tomas 3, 4, 5, 6 y vas tomado, ¿qué te va a pasar en el camino? Te puede pasar un accidente, puedes golpear a alguien o te puede tener el policía. Acuérdate que todo pecado tiene su consecuencia, pero si tú te pones en la mano de Dios y le dices, Señor, yo aquí estoy para que tú hagas lo que tú quieras conmigo, el Señor te va a sanar y te va a liberar. Ese es, mi hermano, mi testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de todo eso. Así que yo te pido en el nombre del Señor que te alejes de todo eso de brujería. Acude al Señor y el Señor no te cobra ningún 5, es gratis. Así que gracias, mi hermano, y escucha ese testimonio y ponlo en práctica y verás que las maravillas de Dios. Gracias, hermano Rogelio, por ese testimonio que nos ha compartido una vez más. Les invitamos, hermanos, a escuchar más la palabra del Señor, escuchar más la voz del Señor, que es el como nos decía Rogelio, el que sana, el que libera. Si tú tienes problemas, si tú tienes alguna dificultad, el único que te puede ayudar realmente es Jesucristo. El único que ha dado la sangre en el Calvario por amor a ti es Jesucristo. Recuerden que en este su programa Cuido mi Fe, todas estas cosas se lo queremos proponer, más no imponer. El Señor le ha dado a usted libre albedrío, lo que usted quiera hacer. El Señor lo ama. Recuerde, cuide su fe, que Dios está con usted y que viva Cristo. Runs deep
When I cannot stand, I'll fall.